Buenas tardes a todos. Yo actúo de presidente de representación de la Junta y de esta conferencia que es súper interesante de la serendipia o destino. Voy a aprovechar para hablar un poco del casino y lo que representa también para el casino lo de la serendipia. Luego, posteriormente, el señor Carl Bedin presentará a nuestra ponente, que tenemos hoy el honor de tener, a Sandra Redbook, y yo voy a hablar unas pequeñas palabras sobre la serendipia en el casino, ¿no? Que me ha encantado el nombre de la conferencia, ¿no? El Real Casino de Madrid, como sabéis, ya es real desde que se hizo esa gestión. Es una institución emblemática donde se puede encontrar tanto la serendipia como el destino reflejados en su historia, su arquitectura y su papel en la vida cultural y social de España. La serendipia en su fundación, ¿no? El casino nació en 1836, fíjate, casi ayer, como un lugar de encuentro para la élite intelectual, cultural y política de la época. La serendipia aparece en la manera en que el espacio se convirtió, casi accidentalmente, ¿no?, en un catalizador de ideas, relaciones y movimientos sociales que marcaban la historia del país. Aunque originariamente era un simple club social, el cruce fortuito de mentes brillantes, algunos tenemos aquí, en nuestros salones impulsó debates y decisiones que influyeron en la sociedad española. El destino del casino reflejado en su arquitectura, la espectacular sede que tenemos, que todos lo podéis comprobar, fue inaugurada en 1910 y parece como un símbolo del destino cultural de Madrid. Diseñada por el arquitecto José López Salaverry, su construcción no solo cumplió con las necesidades del momento, sino que también se convirtió en un icono de la Belle Époque en la capital. Su destino como lugar de referencia estaba escrito, convirtiéndose en un espacio donde la tradición y modernidad se encuentran de manera natural. Y como encuentros inesperados que hacen historia. La serendipia también se manifiesta en los encuentros fortuitos que ha tenido lugar en el Casino de Madrid. Sus salones han sido testigos de reuniones entre figuras de la política, la cultura y los negocios que de forma inesperada terminaron generando alianzas, ideas y proyectos que marcaron la historia del país. Desde las tertulias literarias hasta debates políticos, lo que empezó como conversaciones informales en muchas ocasiones se derivó en movimientos significativos para la sociedad española. El destino del Casino de Madrid, como un espacio de referencia, está ligado a su capacidad de evolucionar. A lo largo de los años ha sabido mantener su exclusividad y relevancia adaptándose a los tiempos, desde sus inicios como un lugar reservado para la alta sociedad hasta convertirse en un referente cultural y turístico. Su trayectoria parece predestinada a mantener su prestigio. Más allá de su arquitectura o sus eventos, el Real Casino de Madrid refleja la esencia de la serendipia en el valor humano que aporta. Es un lugar donde personas de diferentes disciplinas e intereses coinciden, generando ideas y proyectos, como los actuales, que pueden cambiar el rumbo de la comunidad. En este sentido, el Real Casino no solo es un edificio, sino un punto de convergencia para lo inesperado. El Real Casino es una extensión del destino cultural de la ciudad, como Madrid es un lugar de confluencia de culturas e ideas. El casino se alinea perfectamente con esa identidad, actuando como un microcosmos donde la serendipia y el destino se manifiestan continuamente. En resumen, y ya acabo, para no aburrirles, el Real Casino de Madrid es un espacio donde la serendipia y el destino se encuentran, un lugar donde lo inesperado puede transformar vidas y donde la historia y propósito parecen entrelazados con el destino de la ciudad misma. Voy a pasar la palabra al señor Carl Bedin para que haga un poco la presentación de nuestro ponente hoy. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Voy a presentar a la doctora Redbook. Antes unas pinceladas de cómo surgió esta
esta ponencia. Yo tuve la suerte, en el Colegio Alemán de Madrid, donde imparto clase, de asistir a una ponencia de la doctora Revok, que me encantó. Allí fue en alemán, aquí será, espero, en español. Y me gustó mucho y me pareció además curiosa esta conexión que creo que mucha gente probablemente no conozca entre Humboldt y España, la corona española. Y es por eso que le puse en contacto a la doctora Revok con el Casino de Madrid. Eso fue hace bastante tiempo y ahora ha surgido esta charla. Sin más dilación, me dispongo a presentarla para pasar a escucharla, que es lo que todos deseamos. La doctora Sandra Revok es historiadora, socióloga y antropóloga por la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Se ha desempeñado como investigadora, autora, conferenciante y consultora científica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en Madrid, de Huntington en Los Ángeles, Estados Unidos, en el Instituto de Relaciones Culturales Internacionales en Stuttgart, Alemania, y actualmente es investigadora invitada en el Centro de Estudios México-Estados Unidos, una institución afiliada a la Escuela de Política y Estrategia Global de la Universidad de California en San Diego, en Estados Unidos. La investigación de la doctora Revok, realizada tanto en Europa como en América, se centra en la historia del conocimiento, los viajes de exploración, la globalización del saber y las redes científicas transnacionales durante el siglo XIX. Tiene más de 20 años de experiencia en el estudio de la figura y obra de Alexander von Humboldt. Es autora de varios libros sobre Humboldt, así como editora y coeditora de 3 de sus obras en español: Cosmos, Vistas de las Cordilleras y Cuadros de la Naturaleza. Su libro sobre el intercambio intelectual entre Humboldt y Thomas Jefferson fue publicado en 2014, Jefferson and the Humboldt, A Transatlantic Friendship of the Enlightenment. Y su nueva monografía analiza la dedicada posición de Humboldt entre ciencia y política, entre España y los jóvenes Estados Unidos de América. Humboldt's Empire of Knowledge, from the Royal Spanish Court to the White House. Actualmente está preparando un libro sobre el interés estratégico de Thomas Jefferson por el suroeste americano, en su época gobernado por España y México. Beyond the Revolution, Jefferson's Empire of Liberty and the American Southwest. Además, ha trabajado como comisaria de diversas exposiciones internacionales sobre viajeros, expediciones y cooperaciones científicas. Ha realizado estancias de investigación entre muchos otros centros en el Instituto Max Planck para la Historia de la Ciencia, en Berlín, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en París, así como en la Universidad de Harvard, la Smithsonian Institution y en el Centro Internacional para los Estudios sobre Thomas Jefferson en los Estados Unidos. Como conferenciante, ha sido invitada en 22 países, en Europa, América del Norte, del Sur, África, Asia y Oceanía. Y, sin más, es un placer tenerla aquí, por favor. Y yo voy a dejarle el escenario completamente, que además quiero ver las proyecciones que nos ha traído. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la amable presentación. Bienvenidos a todos los que han venido aquí y también los que nos escuchan por el streaming. Ahora es mejor, ¿no? Sí. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento al Real Casino de Madrid y todas las personas involucradas en la organización de esta conferencia, entre ellos a María Dolores Chico y, muy en particular, al señor Carl Böding Cañedo, por haber establecido el contacto con el Real Casino de Madrid con la convicción de lo que escuchó en un contexto distinto, preparado para un público distinto, también pudiera ser de interés para los miembros de esta distinguida institución. Para mí es un gran honor poder presentar hoy aquí mi conferencia titulada Serendipia o Destino, el crucial papel de España en el proyecto científico de Alexander von Humboldt.
en el Real Casino y en la ciudad de Madrid, donde hace 25 años comencé a trabajar sobre las relaciones entre Humboldt y España. En estos primeros años, tengo que confesar, a mí me sorprendió encontrarme con un escaso conocimiento que de Humboldt existía, por lo menos fuera de los círculos académicos científicos, al mismo tiempo que en otros países Humboldt llegó a tener una gran fama debido a su viaje de exploración por las posesiones españolas en América, realizados con una autorización excepcional otorgada por la corona española y el gran apoyo logístico por sus representantes en el Nuevo Mundo. De hecho, no pocas veces Alexander von Humboldt fue confundido con su hermano Wilhelm, Guillermo, que también vino a España poco después de que Alexander partiera rumbo al Nuevo Mundo, inspirado por las entusiastas descripciones que Alexander hiciera sobre este país. Esto ya ha cambiado a lo largo de las últimas décadas, sin embargo, y eso ha sido el motivo para elegir este tema de la conferencia, todavía me encuentro con ciertas dudas, incluidas reflexiones críticas sobre el vínculo que Humboldt mantuvo con España, sobre su lealtad o su contribución a este país, la pregunta si ha cumplido con el deber adquirido o con su promesa adquirida respecto a España, o si en realidad era el padre o un líder ideológico del movimiento de independencia en la América española. Es decir, la pregunta si la colaboración ha sido beneficiosa también para España o si más bien España debería arrepentirse por su generosidad. Me gustaría aclarar algunas de esas dudas explicando mejor el contexto en el que se desarrolló esta colaboración y aportando evidencias históricas con las que me encontré en el desarrollo de mi investigación tanto aquí en España como en Alemania como en América. La estructura de mi presentación es, primero daré una breve introducción a la persona de Alexander von Humboldt, luego explico mejor su estancia en España, para así llegar al análisis del papel que tuvo España en el proyecto científico del famoso explorador prusiano. Comenzamos con la introducción a la vida y la obra de Humboldt. Humboldt nació en 1769 en una familia de la aristocracia prusiana, una familia adinerada con estrechos vínculos con la corte de Prusia. Es importante ya que era la base tanto para la excelente educación que recibió en diferentes campos del conocimiento como su familiaridad con los círculos del poder político. Los dos aspectos le eran muy útiles a lo largo de su vida. Lo que vemos aquí es el castillo de Tegel, donde se criaron los hermanos, aparte de una casa en Berlín que tenían la familia, y vemos a Wilhelm, a su hermano 2 años mayor que Alexander, que llegó a ser famoso como diplomático, lingüista y como reformador del sistema universitario alemán, padre de lo que hoy llamamos Humboldtsches Bildungsmodell, es decir, su modelo para la educación superior basado en una unión entre la investigación y la enseñanza. Los hermanos mantuvieron una estrecha unión personal durante toda su vida y también tenían muchos intereses profesionales juntos, llegaron a colaborar, eran unos hermanos muy unidos durante toda su vida. Era su madre, Marie Elisabeth, tras la temprana muerte de su padre, quien buscó la mejor educación posible para sus hijos. Ella contrató destacadas personalidades como tutores privados y más tarde Alexander prosiguió sus estudios en las universidades de Göttingen y Frankfurt, en la Academia de Comercio de Hamburgo y después en la famosa Academia de Minería de Freiberg, Sajonia.
Lo que vemos es que obtuvo una educación muy amplia en muchos aspectos o muchos campos distintos. Eran excelentes mentores que le dieron importantes impulsos intelectuales durante su educación y contribuyeron de esta manera considerablemente al desarrollo de sus ideas y convicciones. Humboldt creció en la época de las grandes expediciones, llevado a cabo por exploradores famosos como Louis-Antoine de Bougainville, James Cook y Alessandro Malaspina y José de Bustamante y Guerra. Eso tuvo un impacto decisivo en él. Las descripciones aventureras de esos viajes le fascinaron desde la juventud y formó su anhelo por los mundos exóticos. En la primavera de 1790, Humboldt dio un paso importante en esa dirección, acompañando al famoso naturalista y escritor de viajes Georg Forster en un viaje a Holanda, Inglaterra y Francia. Forster había acompañado a James Cook en su segundo viaje de exploración de 1772 a 75, junto con su padre, el naturalista Johann Reinhold Forster. En sus diarios, Humboldt describe cómo su primera visita a Londres y particularmente su encuentro con el famoso naturalista Joseph Banks le inspiró y definió su propia vocación como naturalista. Sueña con realizar él mismo una expedición científica en el marco de un viaje de exploración gubernamental, como era habitual en esta época. Eso en este momento no era posible en el contexto de Prusia, porque Alemania aún no estaba unida antes de 1871 y era a partir de 1884, o sea, 80 años después todavía, cuando Alemania unida entonces comenzó a tener su propio imperio colonial. Así, en este momento tuvo que buscar otras posibilidades y por eso Humboldt pensó en cómo un naturalista, digamos, viajaba en esta época, que era haciéndolo en el contexto de una expedición organizada en el contexto de intereses, digamos, políticos, intereses geoestratégicos. Y para eso sí quería tomar a Forster como un modelo a seguir. Sin embargo, no fue Inglaterra, sino Francia, el país que le ofreció la esperada oportunidad para participar en un viaje de exploración patrocinado por el gobierno. Cuando el gobierno francés decidió en 1798 realizar un viaje al Pacífico, Humboldt fue invitado a formar parte del grupo de distinguidos naturalistas a bordo. Fue el propio Louis-Antoine de Bougainville, el primer explorador francés que circunnavegó la Tierra, quien le extendió la invitación. Y Humboldt, de hecho, estuvo muy contenta por esta invitación y lo comentaba en varias cartas, se sentía muy, muy honrado. Sin embargo, el directorio francés decidió sustituir a Bougainville, que entonces tenía casi 70 años, como comandante de la empresa, con el más joven, pero menos experimentado, Nicolas Thomas Baudin. Y de ese cambio Humboldt ya estaba menos contento, eso también lo comentó. Pero vendrían aún más dificultades. Por razones económicas y políticas, la empresa primero se retrasó y luego se modificó sustancialmente. Después de haber recibido una considerable herencia familiar, porque en este momento también ya la madre de Humboldt o de los hermanos Humboldt había fallecido, pero por eso Humboldt estaba en, digamos, condiciones económicamente acomodadas y estaba en la situación que él podía decidir de que el hecho que esta expedición no fuera adelante, eso no sería un obstáculo para él. En el momento cuando hubo más problemas para continuar con este proyecto, él invitó al botánico francés Aimé Bonpland, un botánico que había conocido mientras estaba en París esperando el inicio de esta expedición, le invitó a unirse a él porque lo que decidieron es buscarse otras vías para comenzar una expedición.
Al mismo tiempo que se planificaba esta expedición en Francia, en mayo de 1798 había partido otra empresa. Era la campaña francesa en Egipto y Siria, encabezada por el entonces general Napoleón Bonaparte, que incluía no solamente personal militar, sino también 167 naturalistas, cartógrafos, matemáticos y artistas. Humboldt y Bonpland abandonaron París en octubre de 1798 y viajaron a Marsella con la esperanza de unirse a Napoleón en su expedición. Era la declaración de guerra del gobierno de Argel contra Francia lo que hizo imposible este proyecto. Además, por si eso no fuera motivo suficiente para reconsiderar sus planes, recibió noticias de que la peste se estaba extendiendo rápidamente por la región. Como vemos, Humboldt con su plan, su objetivo, se encontró con muchos obstáculos, pero siempre buscaba una vía nueva y eso también fue así en este caso. Lo que hizo, cuando sus planes de participar en empresas de exploración organizados por el directorio francés, cuando se dio cuenta que no iban adelante, junto con Aimé Bonpland, llegaron en enero de 1799, llegaron a la península española, desde el sur de Francia, o sea, desde Marsella. Lo que inicialmente estaba pensado como una estancia para pasar el invierno y luego continuar camino a África, porque Humboldt se había enterado de que el clima alrededor de Valencia era, digamos, muy agradable para pasar el invierno y entonces eso era la idea. Pero cuando estaba en Valencia o durante el viaje ya, él se dio cuenta o le fue informado de la muy favorable situación en la corte española para su gran proyecto científico. Y eso era el ascenso de Mariano Luis de Urquijo a la posición de secretario de Estado. Urquijo era alguien que se distinguía por su pensamiento ilustrado, liberal y su fuerte apoyo a las ciencias. Por eso Humboldt cambió de nuevo su objetivo, se fue a Madrid porque pensaba que era un buen momento para hablar con la corte en Madrid para ver si podía conseguir apoyo para su proyecto. Y eso es lo que él consiguió. Él consiguió el máximo apoyo para su proyecto, pero antes de hablar de eso, primero continúo con el recorrido, digamos, cronológico. Después de los 5 años de expedición, lo que voy a explicar con más detalle a continuación, volvió a Europa y se asentó era en 1804 en París. O sea, no volvió a España, sino a Francia, a París. Y eso era simplemente porque en ese momento París era como la capital de la ciencia, era el mejor sitio donde se podía estar con la infraestructura científica más avanzada, con una prensa académica muy activa, una gran cantidad de naturalistas, cartógrafos, artistas de renombres, etcétera, que trabajaban ahí. Además, intelectualmente era el lugar más liberal de Europa, donde los últimos avances científicos se debatían vigorosamente en los salones, sociedades científicas y en los círculos académicos. Él vivió en París hasta 1827, cuando el rey de Prusia le reclamó de regreso a Berlín. Parece que él pensaba que el famoso ciudadano prusiano debería estar en la corte de Prusia y no en París. Y en ese momento Humboldt, digamos, sus propios fondos económicos se estaban agotando, entonces no tenía muchos argumentos cuando recibió una oferta, digamos, también atractiva económica para volver a Berlín. Entonces eso es lo que hizo. Básicamente hasta el final de su vida vivía en la corte de Friedrich Wilhelm III y IV, intercambiando o combinando los intereses de la ciencia con los de la política, utilizando o creando cierta sinergia, por ejemplo, aprovechando sus buenos contactos con los círculos políticos para conseguir financiación para proyectos o para personas, utilizar los canales políticos para sus propios proyectos o para otorgar premios a científicos, etc. También lo que hizo es
fue empleado, digamos, como envío diplomático inoficial. Acompañaba a los reyes de Prusia en sus misiones al extranjero, sobre todo a París. Eso siempre le encantaba, cada viaje a París. Entonces, lo que él negociaba es que después de la misión pudiera quedarse varios meses en París para seguir con sus estudios. Nunca volvió a España a pesar de sus planes iniciales, y eso tiene que ver también con la situación política en España, entre otros motivos, como veremos más adelante. Con eso pasamos a la segunda parte, o sea, Humboldt en España. Con el apoyo de Urquijo, Humboldt consiguió una audiencia con el rey Carlos IV para exponerle su proyecto científico. Y lo hizo quizás de una manera como hoy también presentamos nuestro proyecto científico, con algo que sería un currículum vitae, una descripción de proyecto. Eso es lo que Humboldt entregó. Y fueron sus logros y el ambicioso proyecto lo que impresionaron al monarca español. Humboldt recibió la autorización de viaje prevista en términos aún más generosos de lo que él había pensado. Eso también lo vemos ahora con más detalle. Normalmente obtener una autorización de viaje sin esas restricciones era algo que era muy poco probable, dado que la corte española, como todas las demás potencias europeas, no tenía ningún interés en que viajeros extranjeros siguieran sus propias actividades dentro de sus territorios coloniales. Ojo, el Imperio Español siempre incorporó extranjeros en, digamos, sus misiones, pero eso siempre fue a su servicio y bajo su control, y eso no fue el caso de Humboldt. Su caso era particular. Antes de ver el pasaporte y las condiciones específicas con las que pudo emprender el viaje, lo que me gustaría enfatizar con esta imagen es la importancia, o sea, dos cosas. Uno, primero, la importancia de la figura del secretario de Estado como nexo entre Humboldt y el monarca español. Sin duda, Urquijo era la persona en esta posición ideal para Humboldt. Pero lo que vemos aquí es que solo hubo un pequeño intervalo de tiempo para coincidir con Urquijo. Eso es una cosa que a mí me llamó la atención cuando estaba haciendo la investigación, que como vemos aquí, Urquijo estuvo solamente de febrero de 1799, o sea, justo cuando Humboldt llegó, hasta diciembre de 1804. Entonces, ahí era la caída de Urquijo. Y yo creo que ni Saavedra ni Pedro Ceballos Guerra hubieran tenido, digamos, el empeño de darle tanto apoyo a proyectos científicos, no estaban tan comprometidos con la ciencia. Y también creo que Manuel Godoy, que fue el favorito del primer ministro de Carlos IV, que estuvo en el poder hasta justo antes, hasta el 1798, y también a partir de 1804, aunque Ceballos estaba oficialmente en el poder, digamos, la fuerte persona, el hombre en la sombra, era Godoy. Y yo creo que es poco probable que Humboldt hubiera recibido este tipo de apoyo por parte de Baduel Godoy, aunque hay una interesante conexión con Godoy, pero eso ya es 36 años más tarde, a eso también llegamos. Entonces, vemos ahora el pasaporte. El pasaporte que Humboldt recibió era en realidad una combinación entre lo que es un salvoconducto y una carta de recomendación. Le permitió entrar no solamente en América, sino también en todas las demás posiciones españolas de ultramar, o sea, Filipinos, por ejemplo, y realizar todo tipo de observaciones y estudios que Humboldt considere útiles. También instruyó explícitamente a todos los funcionarios de la administración española a evitar todas las complicaciones para Humboldt y le permitió específicamente el libre uso de instrumentos científicos para las observaciones sin restricciones. De hecho, yo también pude ver un documento que Humboldt redactó primero,
que fue la base para ese pasaporte. En otras palabras, que Humboldt ya hizo un borrador de lo que él quería tener como condiciones en el pasaporte. Para Humboldt era muy, muy importante que tuviera la posibilidad de utilizar todos los instrumentos, que no se le complicara en ninguna parte de su actividad científica. Solamente, o sea, como vemos, es bastante generoso y es un gran apoyo que España dio. La única condición era el encargo de enviar material para enriquecer las colecciones del Real Gabinete de Historia Natural y del Jardín Botánico. Lo que sí es importante saber, y lo enfatizo, Humboldt no recibió ningún medio económico. Y esta expedición él no viajó al servicio de la corona española. Era su propia investigación, su propio proyecto, simplemente lo hizo con todo el apoyo por parte de España. Él era muy consciente del alcance de la generosidad y la extraordinaria libertad que se le había concedido y dice en su relato de viaje, él dice, cito, nunca se había concedido a un viajero un permiso tan amplio y jamás se había honrado a ningún extranjero con más confianza por parte del gobierno español. En otras palabras, Humboldt viajó con una máxima libertad y una máxima protección. Y eso era una muy singular combinación y, como yo lo entiendo, era la clave para su éxito. Eso es lo que le dio flexibilidad en su itinerario. Pudo establecer todos los contactos que él quiso. Pudo quedarse más tiempo o el tiempo que él quería en cada lugar. Él también, y eso también es muy importante, él mantuvo el control total sobre todos los datos que él generó. O sea, la información adquirida y la posibilidad de publicar lo que él quería, porque eso normalmente si hubiera participado en una expedición por un gobierno, entonces lo normal es que lo hubieran asignado una parte del todo, por ejemplo, describir las plantas o alguna cosa así. Pero eso eran las condiciones, digamos, que él tuvo para este viaje y por eso, digamos, él tenía toda la libertad para su trabajo. Si ahora he generado la pregunta en ustedes de saber sobre los motivos de España, o sea, por qué esa generosidad, eso también lo vamos a contestar un poco más tarde, porque hay explicaciones o motivos que me parecen bastante interesantes. Seguimos con la estancia de Humboldt en España. Lo que él hizo mientras estaba en Madrid, sobre todo, él preparó la expedición con el apoyo de la comunidad científica. Y eso fue una colaboración en distintos niveles. Era también un intercambio de conocimiento. O sea, muchas personas, también participantes de expediciones anteriores a América, ellos le dieron acceso a sus colecciones, le explicaban cosas, mientras Humboldt pues, había traído con él no solamente los instrumentos más modernos de París, sino también un conocimiento, digamos, muy avanzado y eso es lo que él aportó en un intercambio de conocimientos. Por ejemplo, enseñó también cómo se usan los instrumentos científicos que trajo de París. Luego, cuando ya estaba de viaje en América, él mandó descripciones de su exploración, de lo que encontraba, sus primeros hallazgos, lo mandó a sus contactos en Madrid y eso llegó a ser publicado en los Anales de Historia Natural, que era la primera revista científica aquí en España. Aparte de eso, mientras viajaba por España, los dos viajaban, Humboldt y Bonpland aprovecharon para realizar estudios completos de las regiones por las que iban pasando, sobre todo desde el punto de vista geográfico, geológico y climatológico. Humboldt puso a prueba los nuevos instrumentos de medición, que eran el sextante, el cronómetro, barómetro y termómetro, y gracias a ello pudo investigar especialmente la formación geológica de la meseta castellana, en tanto que Bonpland se dedicaba a la recolección y clasificación de la flora hispana.
Lo que vemos aquí es primero los perfiles de la península en dos, digamos, cortes y para ver la meseta y también la altura de las cadenas montañosas. Y lo que vemos abajo es el pico del Teide. Y eso también representa muy bien lo que es el método científico de Humboldt, porque a él lo que le interesaba era, es lo que vemos aquí, el crecimiento de diferentes plantas en las diferentes alturas, o sea, bajo cuáles condiciones crecen las diferentes plantas. Y lo que vemos aquí como pequeñas rayas en realidad son los nombres de las plantas. Bueno, eso solamente era para explicar un poco más lo que él hizo. Humboldt partió de La Coruña en mayo de 1799, entusiasmado con lo que sería su expedición de 5 años por la América Española. Sobre el viaje, obviamente, se podría decir muchas cosas. Podría, digamos, llenar el resto de la exposición sobre eso, pero no es el tema de hoy. Entonces, solamente me gustaría resumirlo, sí, enfatizar 3 puntos. Uno es que Humboldt, durante su expedición, tuvo un objetivo científico muy amplio. Básicamente lo que él quería, y ahí le cito, comprender el mundo de los fenómenos y de las formas físicas en su conexión y mutua influencia. Vemos que es bastante grande el objetivo. Lo que él tenía era un interés holístico y global, o sea, no solamente se centró en las ciencias naturales, sino también se ocupó de las cuestiones políticas, económicas, sociales y muchas más. Aquí vemos las regiones por las que viajaba. En este momento estaban divididas en los virreinatos de Nueva España, Nueva Granada, Perú y la isla de Cuba. O sea, lo que hoy es Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, México y Cuba. Y al final realizó una visita a los Estados Unidos, una visita de 6 semanas. No estuvo solo, o sea, siempre hay que recordar que él durante toda la expedición estuvo con su compañero francés Aimé Bonpland. Eso es lo que hay que mencionar para no menospreciar la contribución francesa. Y también desde Quito, o sea, de Quito en adelante, estuvo acompañado por Carlos Montufa Hilaria, que era el hijo del marqués de Selva Negra, en cuya hacienda habían sido huéspedes por un tiempo prolongado. Y Carlos no era un naturalista, sino más bien un joven con inclinaciones revolucionarias. Sí, como dije, al final acabaron el viaje en Filadelfia y Washington antes de regresar a Europa. Esta imagen siempre me gusta mostrarla porque muestra bien, digamos, cómo era Norteamérica en el momento cuando Humboldt salió de Europa. O sea, porque claro, si nosotros pensamos en el Imperio Español y los Estados Unidos, tenemos una imagen, digamos, bastante más grande de los Estados Unidos, pero en este momento era lo que básicamente es un poco distorsionado, pero digamos lo que vemos en gris, y luego la Luisiana, el territorio de Luisiana, era un territorio que luego fue vendido en 1803 a Francia y luego de Francia lo vendieron a los Estados Unidos, con lo cual a partir de 1803 los Estados Unidos duplicaron su extensión, su terreno, y eso también fue un motivo por el cual Humboldt se fue a los Estados Unidos. Pero eso también es otra historia, simplemente es para que se lo puedan imaginar un poco mejor. Ahora llegamos a la tercera parte, llegamos a las preguntas. ¿Cuáles eran las expectativas de la corona española? ¿Por qué esta generosidad? Generalmente entendido es que el interés de la corona era aprovechar al máximo la experiencia de Humboldt en el campo de la mineralogía. Y eso sin duda contribuyó
en gran parte al éxito de la petición de Humboldt, pero era mucho más que eso. O sea, ciertamente es verdad, pero lo que también hay que ver es un poco más una imagen, una big picture, una imagen más grande de esto. Porque en este momento España y los estados alemanes ya habían establecido colaboraciones en el área de la minería. Numerosos españoles habían estudiado en la Academia de Minería de Freiberg, donde estuvo Humboldt, entre ellos los compañeros de Humboldt, Josef Ricarte y Andrés Manuel del Río. Además, en esta época trabajaban en Madrid varios expertos alemanes de mineralogía, entre ellos el profesor de mineralogía Hergen y los hermanos Thalacker, o estuvieron empleados en las minas de Almadén en la Sierra Morena. Dos antiguos alumnos de Freiberg, los hermanos Konrad y Christian Heuland, también se trasladaron a Madrid en 1792. Con la corona española encargado de realizar una expedición mineralógica a Chile y Perú, que partió del puerto de La Coruña a finales de 1794. Con lo cual, lo que quiero expresar con eso es que no solamente la corona española tuvo interés por el conocimiento mineralógico de Humboldt, sino hubo ya como todo una tradición de una colaboración entre Alemania y España, y esa tradición, digamos, facilitó también a Humboldt insertarse, digamos, en este tipo de colaboración. Aunque, como siempre digo, de una manera distinta. O sea, Humboldt fue bajo sus propios términos, etc. O sea, no trabajó al servicio de la corona, pero sí, eso es lo que le facilitó el lazo. También hay que fijarse en el momento histórico de la visita de Humboldt y conectarlo con dos importantes debates. Eran los debates sobre la inferioridad o la supuesta inferioridad de América. También un tema muy grande con Buffon, la leyenda negra, era, digamos, una campaña de información negativa sobre España, hablando mal de las posesiones españolas en América, una naturaleza degenerada, animales más pequeños, etc. Entonces, obviamente eso era más filosofía que ciencia y se pudo refutar fácilmente, y Humboldt también lo refutó. Pero si volvemos a este momento, entonces, por ejemplo, el enciclopedista francés Nicolas Masson de Morvilliers, él había iniciado un debate muy controvertido sobre, cuando él escribió un célebre artículo sobre España que publicó en la Encyclopédie Méthodologique, donde él preguntaba qué es lo que debemos a España, ¿no? Entonces ahí habla y dice, pues otros países han hecho esos logros, etcétera, pero España, ¿qué ha hecho España? Y luego en ese artículo largo, al final sí habla también de los logros de España, pero cuando, digamos, una lectura superficial, uno se queda con la impresión que no había mucho lo que España había logrado. De nuevo, era en el contexto de esa campaña negativa contra España. Entonces, por supuesto, hubo mucha respuesta en España. Hubo, por ejemplo, Juan Pablo Forner que contestó, hubo también Cabanilles, el más importante botánico, el que Humboldt iba a encontrar pocos después. Lo que él hizo es, él escribió en defensa de España. Interesantemente, incluso en Alemania querían, o sea, movieron el tema para que se hiciera una traducción del trabajo de Cabanilles defendiendo la ciencia española, traducirla al alemán y publicarlo en Alemania, porque lo que se buscaba era, digamos, se miraba a Alemania para buscar un aliado en Alemania contra este interés francés de, digamos, crear una imagen negativa de España. Eso también puede contribuir, digamos, el hecho de que Humboldt era prusiano, que eso también ayudó. Quiero decir que si hubiera sido francés, quizás la respuesta hubiera sido otra.
Sí, hablando de respuestas por parte de España, había Juan Bautista Muñoz que comenzó a escribir la historia del Nuevo Mundo, se creó el Archivo de Indias como un depositorio para todos los documentos del Nuevo Mundo. O sea, hubo mucho esfuerzo por parte de España de modificar esta imagen, ¿no? De crear una imagen mejor, y eso también fueron las expectativas hacia Humboldt. O sea, porque vean en Humboldt la posibilidad de ayudarles en esta, digamos, en esa misión, quizás con la ventaja para Humboldt, como Humboldt no era francés ni era español, digamos, él no era una persona encargada a defender la imagen de España, encargada por parte de España, sino lo que él hizo, lo hizo libremente. Entonces, digamos, se le puede dar más credibilidad a eso si uno lo quiere. Eso por lo menos es lo que yo entiendo, que eso también era la expectativa por parte de España. Y entonces, por supuesto, España también tuvo expectativas relacionadas con el viaje de Humboldt. Eso es normal, así debería ser. Como ningún otro poder, digamos, europeo en este momento, no promovieron, digamos, la ciencia abierta en este momento, sino, claro, generar ciencia y vincularla con intereses políticos. Eso era una cosa muy normal, y por eso tampoco se le debería criticar a España. Además, en España también sabían o quizás temían que la siguiente, digamos, puerta que Humboldt podría tocar, si recibe una negativa por parte de España, la siguiente puerta hubiera sido Lisboa. Y yo también he encontrado evidencia que esa es una vía que Humboldt ya había establecido. O sea, si le hubieran dicho que no, pues muy probable hubiera ido a Lisboa. Bueno, continuamos. También, no solamente en España recibió todo este apoyo preparando la expedición, también en América, siguiendo las instrucciones que habían, digamos, que las autoridades locales recibían, pues le dieron todo tipo de apoyo logístico para Humboldt. Eso es un ejemplo nada más, es José de Iturrigaray, el virrey de Nueva España. Cuando Humboldt llegó ahí, pues también tenía que, aunque él tuviera, digamos, el pasaporte de rey, pues tenía que presentarse a las autoridades locales. Necesitaba también el permiso para poder utilizar todos los documentos, irse a los archivos, etc. Y para eso hizo este escrito, consiguió por parte de Iturrigaray, consiguió el permiso de irse a todos los archivos coloniales, sacar toda la información que él quería y sí, utilizarlo como una biblioteca, podía trabajar con todo. Y como contrapartida, lo que se esperaba de él es que con la información que encontraba en los archivos, que él hiciera, digamos, un documento componiendo todos los hallazgos más importantes, o sea, qué es lo que encontró sobre Nueva España. Y Humboldt lo hizo, o sea, lo que él hizo es lo que vemos aquí, es como un informe que Humboldt escribió bajo el título Tablas geográficos políticos del Reino de Nueva España, lo entregó a Iturrigaray antes de salir, y eso fue la base de su publicación, luego el ensayo político sobre Nueva España. Entonces, eso es lo que vemos aquí, es un ejemplo cómo comenzó o cómo se desarrolló esa colaboración. Con ese apoyo, Humboldt logró en los 5 años, con el apoyo por parte de España, apoyo, digamos, por los científicos locales, por toda la información que él consiguió, también por parte de los científicos españoles en América, pero también criollos, nativos, todo el conocimiento también de los indígenas, todo lo que él consiguió, pues dejó una colección de 60.000 especies de plantas diferentes, algunos de ellos previamente desconocidos, una abundante variedad de datos geológicos, zoológicos, botánicos, etnográficos, observaciones astronómicas y un gran número de mapas de regiones desconocidos. Eso es lo que vemos aquí.
Si ¿lo vemos bien? Casi. Yo he escuchado y también he leído aquí en España a veces críticas hacia Humboldt diciendo que él no ha cumplido con su, digamos, con su deber o con su promesa de facilitar colecciones, información, etcétera, a las instituciones científicas en Madrid. A mí me sorprendió leerlo porque es bastante claro que Humboldt mandó constantemente cosas. Algunas cosas incluso se pueden ver todavía en las instituciones. Por ejemplo, yo encontré en el Museo de Historia Natural, encontré minerales que Humboldt mandó incluso de Italia después de terminar la expedición. O sea, años después, él mandó esos documentos. Pero lo más importante es, el problema era más bien que Humboldt mandó mucho, escribió mucho, pero no obtuvo una respuesta. Y vamos a ver sus quejas en ese sentido. O sea, en lugar de yo resumirlo, vamos a verlo. O sea, él, por ejemplo, dijo aquí, he mandado varias veces plantas a nuestro amigo Cabanillas, pero no he tenido ninguna carta de él. Luego dice, hemos dirigido numerosas cartas desde Caracas, La Habana, Santa Fe, Quito y Lima, y hemos tomado la libertad de haceros pequeños obsequios de plantas, etcétera, pero sin recibir una respuesta. Nunca he tenido el consuelo de recibir una sola línea ni de usted ni de otros sabios distinguidos que me honraron con sus bondades en Madrid. O sea, estaba bastante frustrado. Y años después, porque las primeras citas son durante cuando él todavía estaba de viaje, y la última es de 1825, muchos años después, cuando él dijo, claramente he quedado en el olvido de las obras españolas. Mientras que yo, desde mi regreso a Europa, no he dejado de elogiar el buen hacer del depósito hidrográfico de Madrid. Es verdad, o sea, Humboldt varias veces él dice, yo quería hacer mucho más todavía y podría haber colaborado mucho mejor si hubiera recibido una respuesta. O sea, eso es para defenderle a él y decir que eso no es cierto, que no cumpliera. Vamos a ver, sí, otro desarrollo que es poco conocido, pero que me parece bastante interesante, es que en 1830 se hizo una propuesta, porque eso muestra, digamos, la percepción de Humboldt en diferentes sectores de España. Lo explico bien con este ejemplo. Pues surgió la posibilidad de invitarle a Humboldt a un segundo viaje a España. Estamos hablando de 1830. Un viaje con el objeto de llevar a cabo distintas investigaciones relativas a la mineralogía de la península ibérica. Fue el ministro de San Petersburgo, Juan Miguel Páez de la Cadena, el que hizo esa proposición a la corte española, alegando fines científicos. Al principio fue acogido con el máximo interés por el gobierno de Fernando VII y las autoridades se dispusieron a su favor. Pero, inesperadamente, el representante español en Berlín, Luis Fernández de Córdoba, se niega a efectuar la invitación a Humboldt y le tacha de liberal y constitucionalista y de todo lo que, desde el punto de vista ideológico, se opone al absolutismo de Fernando VII. Es ese momento cuando se cruza una correspondencia de 6 cartas, 3 de Páez de la Cadena, una del ministro de Estado, otro de Fernández de Córdoba y finalmente una respuesta de Humboldt. En ellas trata Páez de la Cadena de orientación liberal y además tenía una visión bastante positiva de Humboldt. Él intentó defenderle contra los ataques de Fernández de Córdoba, al que se le puede clasificar como conservador y absolutista. En esas cartas se puede manifestar la diferente percepción que de Humboldt se tenía en España según una u otra ideología. Finalmente,
como se desarrolló todo eso, era que el propio Humboldt no tenía interés. Entonces él dijo a Páez de la Cadena, él dijo, pues por favor no persigue este plan porque no me interesa, no quiero hacerlo. Lo que a mí me parece interesante, eso era 1830 y pocos años después, yo he encontrado en Manuel Godoy, cuando él, desde el exilio de París en 1836, cuando él escribe sus memorias del Príncipe de la Paz, ¿no? Donde él intenta restablecer otra vez, digamos, su importancia, él habla muy positivamente de Humboldt y saca todas las citas, pero todas las citas de Humboldt, y Manuel Godoy lo hace como, yo creo que eran como 20, 30, 40 páginas, o sea, muchísimo espacio toma en sus memorias, donde habla de cada cita positiva que Humboldt hace sobre España, la ciencia española, etc., ¿no? Eso es lo que me parece muy interesante, ya que él, mientras él lo aprovecha en este momento, no creo que él hubiera dado el permiso desde el principio. Importante en ese contexto también es mencionar que aunque, un motivo por el cual a Humboldt se le veía con cierta, digamos, perspicacia aquí en España es porque por parte de las nuevas naciones independientes en América se había logrado crear una imagen de Humboldt como líder de la independencia, que no es verdad. O sea, Humboldt sí hizo comentarios críticos sobre el sistema colonial y su impacto en las sociedades, pero él también hizo bastantes comentarios críticos sobre, digamos, la élite criolla y sobre todo en sus diarios he encontrado comentarios interesantes donde él dice que echar simplemente a los españoles no llega a ninguna solución positiva, él dice al contrario, porque entonces la situación de las partes más vulnerables de la sociedad, que son las personas más pobres, los indígenas, los esclavos, etc., estarían en una situación aún peor, ¿no? Entonces, con eso lo que quiero decir es que como han creado esa imagen, como han logrado digamos, pintarle a Humboldt como revolucionario, ¿no? Erróneamente, bueno, no solamente erróneamente, sino que digamos, intencionalmente, pero es falso, pero eso también, lógicamente, ha tenido su repercusión en España, ¿no? Entonces, por eso la gente le veía negativa y eso es lo que también influyó en esa conversación diplomática. Aquí vemos unos comentarios, también comentarios a lo que se refería Manuel Godoy después, son unos comentarios que hace Humboldt sobre la ciencia española. Por ejemplo, él dice, en su ensayo político sobre Nueva España, él dice, ningún gobierno europeo ha sacrificado sumas más considerables que el español para fomentar el conocimiento de los vegetales. Y también dice, cuando se estudia los primeros historiadores de la conquista y se comparan sus obras, sobre todo las de Acosta, etc., con las investigaciones de los viajeros modernos, sorprende encontrar el germen de las más importantes verdades físicas en los escritores españoles del XVI siglo. Y yo, de hecho, he hecho todo un artículo sobre, digamos, cómo José de Acosta le inspiró a Humboldt, o como Humboldt mismo dice, el núcleo de muchas de mis ideas, de mi pensamiento, lo encuentro en estas obras. O sea, él da crédito a la ciencia española muchas veces. Bueno, aquí otra vez en el Cosmos, la obra famosa que escribió a finales de su vida, pues ahí también dice otra vez la importancia de la obra de José Acosta, pero hay muchas otras citas, o sea, pueden sacar muchas otras citas donde él habla de manera muy positiva o también donde él cita específicamente las obras de los científicos españoles. Y eso también lo menciono de esta manera porque eso es como otra crítica que a veces se expresa contra Humboldt, donde se dice que él solamente ha copiado de la ciencia española, ¿no? Y eso tampoco es verdad, o sea, no es plagiar lo que él hizo, no es hacer una simple copia y ahora muestro un ejemplo para explicarlo mejor. O sea, él siempre ha añadido un valor.
Por ejemplo, lo que hizo aquí es, hizo un mapa de la parte sur de Norteamérica y ahí también, sí, claro, se utilizan los datos generados por cartógrafos, datos que encontró en descripciones, etc. Pero lo menciona aquí, por eso lo he sacado aquí, quizás es todavía pequeño, pero aquí dicen que se basa en los datos de los navegadores españoles y en otras cartas él menciona directamente los nombres de las personas. Y es decir, si queremos criticar algo, esa es mi opinión, entonces quizás lo que deberíamos criticar no tanto a Humboldt por tomar datos de los españoles, sino porque esa es la manera como avanza la ciencia, o sea, uno se basa en lo que ya se ha hecho para luego llevarlo digamos, a un nivel superior o más allá. Y eso es lo normal. O sea, yo argumento que hubiera sido raro si hubiera ido a América y no hubiera hecho referencia a los trabajos españoles o criollos, ¿no? Porque claro que lo tenía que tener en consideración. Entonces, lo que yo critico más bien es que a veces somos nosotros los que silenciamos las fuentes de Humboldt, o sea, silenciamos también los logros de sus contemporáneos, o sea, los otros científicos de lo que él ha sacado información, para asociar los logros con Humboldt únicamente. Y eso es algo que también a veces produce una reacción contraria y con razón. Con ese ejemplo lo explico un poco mejor. Lo que vemos aquí es, o sea, la pregunta es, ¿el método científico hizo Humboldt ciencia innovadora o simplemente copiado de otros? El tema aquí es el canal entre el Pacífico y el Atlántico, que era un tema de gran interés para Humboldt. Durante muchos años él tuvo mucho interés en esto, escribió pequeños relatos, a veces algo para un periódico, porque él quería, digamos, mover esta idea. Y lo que vemos aquí es un compuesto de pequeños mapas que él publicó en su atlas sobre Nueva España. Lo que vemos, yo sé que quizás no ven mucho, pero la idea es que Humboldt había desarrollado o lo que había plasmado ahí son diferentes puntos donde se podría crear un canal, ¿no?, entre el Atlántico y el Pacífico. Es lo que vemos a la derecha. Eso es un mapa que no es de él, pero simplemente explica por dónde Humboldt vio estos cortes pequeños. Entonces, lo que Humboldt escribe en su ensayo político es cada una de esas opciones, él describe las ventajas y los inconvenientes de digamos, crear un canal en este momento, en este sitio específico. O sea, lo que representa en esos 8 pequeños mapas son esas posibilidades. Pero todo eso es tomado de una región, ¿no? Como vemos, esa región Humboldt no ha estado ahí, no estuvo, él no tomó ninguna mediciones. Entonces, las mediciones que él tomó, la información, fueron los ingenieros españoles, y Humboldt otra vez menciona los nombres. En su descripción dice que eran los ingenieros Miguel de Constanzo, Agustín Crama y Miguel del Corral. Entonces, porque la idea de crear esa conexión entre Pacífico y Atlántico tampoco era de Humboldt, era una idea que él promovía, pero no era de él. Era ya en 1534 que Carlos V mandó a hacer estudios sobre la posibilidad de establecer un tal canal entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces, por eso los ingenieros españoles crearon estas posibilidades. Y el logro de Humboldt simplemente es, digamos, en lugar de tener muchos estudios separados en diferentes lugares, de ponerlo junto y evaluar una posibilidad contra la otra. Eso explica mejor cómo es el método de Humboldt. Humboldt siempre estuvo bastante agradecido a España por el permiso tan generoso o por la posibilidad de poder llevar a su expedición, su sueño, en el contexto de las posesiones españolas, y lo mencionan numerosas veces a lo largo de muchos años.
Y yo creo que él, mientras siempre estuvo muy, muy agradecido, pero con los años, cuando él, digamos, se topó con otros imperios, cuando él vio que con otros imperios las cosas no fueron adelante o no de la manera como él esperaba, entonces ahí lo agradeció más todavía. Lo que vemos aquí es el imperio británico, porque Humboldt desde el principio él tuvo el interés de establecer, eso también es como el método humboldtiano, es establecer una conexión entre los datos que él generaba en América, compararlo con Asia, ¿no? Eso es como pensamiento humboldtiano, ¿no? Siempre a lo grande y comparativo, ¿no? Entonces, para eso pues necesitaba hacer una expedición por Asia. Y quizás con esa experiencia tan buena con el Imperio Español, él pensó, bueno, no va a ser gran problema, voy a convencer a los británicos también. Y entonces, desde su regreso por casi 20 años, intentó mover este proyecto y de hecho tuvo apoyo por parte de la corte de Prusia, que incluso decían que pagaban una parte, etcétera, pero no lo logró. O sea, en Londres no le dieron el permiso y puede haber muchas explicaciones, pero era quizás también entre la East India Company y la corona británica, o sea que no lo veían claro y no le dieron. Eso era una frustración para Humboldt. Y fue en este momento cuando él recibió por parte de Rusia una invitación, eso fue un poco después de su traslado a Berlín, en abril de 1829, Humboldt se embarcó en una segunda gran expedición, esta vez a través de amplias regiones de Rusia, hasta las fronteras de Siberia, por invitación del zar Nicolás I. Le permitió profundizar en sus estudios comparativos largamente previstos entre Asia y América. Durante 8 meses, su alcance académico se limitó principalmente a estudios en el campo de la mineralogía y nunca alcanzó la importancia, fama o el impacto de la expedición americana. Era un viaje muy restringido, muy bajo el control de las autoridades rusas, nada comparado con la libertad que tuvo en la América española. Humboldt estaba bastante descontento con estas circunstancias y los problemas que le plantearon. Por ejemplo, después él se negó a hacer un relato de viaje porque él no quería ser muy abierto sobre las condiciones bajo las cuales él hizo este viaje, pero no estuvo contento. Con eso ya llegamos al final y a mi pregunta al inicio, o sea, ¿era serendipia o destino? Yo creo que cada uno con esa información quizás se lo puede explicar o darse uno mismo la respuesta. Yo creo que, como vimos, el plan inicial de Humboldt era participar en la expedición británica o francesa, o sea, o como Georg Foster para los ingleses, o con Bougainville-Bourdin, o incluso Napoleón. Y tenemos que pensar cómo hubiera sido la expedición de Humboldt con Napoleón. Ahí no hubiera tenido nada de libertad, o sea, le hubieran dado una pequeña parcela de la ciencia y eso hubiera sido todo. Sin embargo, la suerte o la coincidencia fortuita le llevó a España justo en el momento políticamente idóneo para su proyecto científico. Así consiguió unas excepcionales, yo diría inmejorables condiciones, pudo prepararse basándose en los trabajos previos de los científicos españoles, tuvo acceso a toda la información, todos los archivos, consiguió todo tipo de apoyo logístico. Y también lo que es muy importante para su proyecto es que tuvo acceso a zonas naturales muy diversas, o sea, el Orinoco, los Andes, o sea, digamos, unas zonas climáticas o con respecto a la vegetación muy distintas. Era esta combinación de tener suerte, de ser astuto, flexible y quizás de no rendirse nunca, esa combinación con llegar
en un momento perfecto a Madrid, o sea, un momento que no solamente era ideal para Humboldt, sino también, por lo que había explicado con Urquijo, sino también en un momento cuando pudo ser de relevancia para España y la ciencia española, y cuando hubo expectativas para su colaboración con Humboldt. Y por eso, y esa es mi idea final, pues yo defino la idea que era ese conjunto de condiciones, digamos, esa libertad, eso es lo que dije al principio, esa rara combinación entre, por un lado, tener todo el apoyo con tener toda la libertad, ¿no? Porque eso es una combinación única, que eso es lo que ha hecho Humboldt digamos, de este Humboldt como lo conocemos hoy día, digamos, una persona que estaba metido en todos los campos del conocimiento, que no solamente se limitaba a la naturaleza, sino también a las sociedades, también era historiador, que se interesó básicamente por todo y que también mantuvo el control sobre sus publicaciones, o sea, pudo decidir lo que quería publicar. Entonces, todo eso, o sea, el argumento es que era ese conjunto de condiciones muy favorables lo que hicieron que Humboldt llegó a ser al Humboldt que celebramos hoy día. Y hay que reconocer el importante papel de España en el proyecto y en la vida profesional de Humboldt. Muchas gracias por su atención. Sí, después de esta maravillosa conferencia, no sé si alguien se atreve a hacer alguna pregunta. Oye, que después de esta maravillosa conferencia, ¿alguno se atreve a hacer alguna pregunta? Hola, buenas noches. Bueno, yo quería un poco enmarcar a lo mejor la expedición en el marco político español de aquella época y luego también también enmarcar las expediciones de Malespina, científica también, y la de Humboldt, pues, y luego me gustaría hacer unas preguntas un poco sobre esta, ¿no? Pero vamos primero a enmarcar un poco la situación política de España en ese momento, ¿no? Quiero decir, Carlos III, que era un ilustrado, cede el reinado en 1788 a Carlos IV, que es otro estilo. Carlos III era un ilustrado. O sea, la expedición esa toma lugar entre el 99 y el 1804, ¿no? Sí, 10 años después, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo estaba la situación política entonces? Bueno, pues Carlos III, 10 años antes, había trasladado pasado el reinado a Carlos IV, que fue un rey bastante poco interesante, ni ilustrado, ni interesante, no aportó mucho. Y luego le siguió además su hijo Fernando VII, que fue ya el caos, el desastre, ¿no? Y dentro de todo esto, pues estuvo en todas estas fechas, en 1808, empiezan las guerras napoleónicas en España, con lo cual la situación posterior a esta expedición era una situación muy convulsa. sí. Por lo tanto, claro, a lo mejor los temas científicos estaban un poco regulares, ¿no? Y luego también en el reinado de Carlos IV, que es cuando empieza a desarrollarse, se iniciaría, ¿no? Estuvo también el secretario de Estado, Godoy, que fue también otro desastre, porque era simplemente que era el amante, no era un ilustrado, sino que era el amante de, pues se comenta, de la reina
de la mujer de Carlos IV. Sí, quizás contesto ya la primera parte de la pregunta porque... Vale. Era para enmarcarlo también. Sí. Entonces, en esta situación, las dos expediciones, que en realidad tienen un decalaje de 10 años, o sea, la expedición de Malaspina es anterior, en 1789, y esta empieza en 1999. Sí, hasta 1794. O sea, 94. Acabaron 5 años antes de que Humboldt comenzó su expedición, y hay algunos vínculos entre estas expediciones que me parecen interesantes. De hecho, tenía una diapositiva que explica esto, pero luego la saqué porque tenía que limitarme. El vínculo es que cuando Humboldt estuvo en Madrid preparándose, fueron también participantes de la expedición de Malaspina que le ayudaron a Humboldt. Sí, y eso, o sea, fue justo 5 años antes que volvieron. Y Humboldt tenía una idea muy, digamos, positiva del trabajo científico de Malaspina. En un momento cuando en España intentaba más bien silenciar los logros de la expedición Malaspina, pues Humboldt constantemente sacó en sus escritos, la importancia y el gran trabajo que hicieron, etc., ¿no? Entonces, eso era su manera, entiendo, de expresarse, no conforme con el trato que le han dado Malaspina a la vuelta. Y Humboldt incluso es más explícito todavía, porque hay momentos, por ejemplo, cuando sale de La Coruña, cuando está en el buque, pasa por el castillo San Antón, donde estaba encarcelado. Recluido Malaspina. Y entonces, me parece en los diarios o una carta, él dice, pues primero dice, me hubiera gustado algo más confortante al salir de Europa que el pobre Malaspina ahí en la cárcel. Y también dice Malaspina que logró sobrevivir tantos peligros, ¿no? en toda su expedición, ¿no? Tantos peligros que se le presentaron, pero no logró sobrevivir o sobrepasar los peligros de la política española. O sea que Humboldt ahí era también un poco, o sea, abierto con su crítica, y también yo creo que también le sirvió como ejemplo, que también Humboldt con su crítica, porque claro, él también vio cosas que criticaba, pero de ser comedido, de tener cuidado, porque tenía eso como ejemplo de cómo él no quería acabar en una cárcel. Claro, era un poco luego la pregunta que quería hacerte, era por qué habían tenido estas dos, bueno, está claro por qué habían tenido una situación tan diferente, quiere decir que Malaspina, una expedición maravillosa y científica muy interesante, que empieza en el reinado de Carlos III, motivado por una sociedad ilustrada, acaba porque sus opiniones un poco, que parece que también Humboldt también expuso sobre cómo estaban llenando las colonias, a lo mejor, pues acaba porque Godoy le mete en la cárcel y toda su expedición, los resultados de su expedición quedan todos difuminados y perdidos, ¿no? Yo creo que también era la situación políticamente convulsa lo que hizo que Humboldt no volviera. O sea, hubo varios motivos, pero también, digamos, era una situación donde él tampoco sabía si iba a estar seguro, entonces decidió no volver. Claro. ¿Hay alguna pregunta más de lo que...? Bueno, yo no había metido la pregunta. La pregunta era un poco cuáles eran las similitudes o cómo ver la relación entre las dos expediciones, entre la de Malaspina, que son 10 años antes, dura 5 años también, y la expedición de Humboldt, que son 10 años después, y comienza, y también dura 5 años, curiosamente, y parece que todas tienen las dos tienen como una vida parecida, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las similitudes? No, una cosa era una expedición realizada por la
corta por el poder político con claros intereses, porque la expedición Malaspina también se hizo para ver un poco, digamos, entender el estado de las colonias españolas, o sea, saber la situación en las diferentes partes, etc. La de Humboldt era puramente científica, o sea, todo lo que porque él no tenía interés ni imperiales, coloniales, ni crear ciencia para el imperio, o sea, su interés era puramente científico, porque él trabajaba en el contexto no de un imperio, obviamente, pero digamos en un servicio estatal, ¿no? Cuando estuvo como experto de minería en diferentes partes de lo que hoy es Alemania. Y entonces eso es lo que él no quería hacer más, o sea, él quería estar libre y seguir sí, como él decía, él quería entender el mundo, o sea, eso es una cosa muy de su época, ¿no? Hoy sería demasiado ambicioso, yo diría que también en su época era demasiado ambicioso, pero eso es lo que él quería, o sea, entenderlo, pero no con el fin de que esta información se pudiera utilizar en un contexto político. El hecho que se utilizó la información en un contexto político se hizo claramente, pero que no era algo que él, intencionado por él. Si eso es el gran debate. ¿Hizo Humboldt ciencia colonial o no? Bueno, la expedición de Malaspina, que es 10 años anterior, es principalmente científica. Bueno, no principalmente, es una expedición científica. O sea, quiere decir que iban astrónomos, botánicos, y su bien era científico. Luego, sí, yo conozco la expedición bien. Estuve en el proyecto Malaspina 2010, que era la gran expedición alrededor del mundo, digamos, no en las huellas de la expedición anterior, pero teniéndolo como referente histórico, no sé, organizado por el CSIC y la Armada. Me parece que había otra pregunta aquí. Sí. Muchas gracias. Agradecer a la ponente su amplia exposición, bien documentada. Creo que este final del siglo XVIII es importantísimo desde el punto de vista científico. Prueba de ello es el gran científico Humboldt. Se ha mencionado la expedición de Malaspina. Quisiera yo también mencionar a José Celestino Muti, que tuvo amplios contactos con Humboldt, o cómo se descubre el platino por Ulloa, o cómo se lleva la vacuna de la viruela a América, de forma hoy absolutamente discutible, pero que creo que debe ser enjuiciado con la mentalidad de su tiempo. Mi pregunta va más bien que cómo se le dieron toda clase de facilidades, no solo desde la corona, sino dentro del virreinato, para que tomaran amplios mapas, incluso con repercusión estratégica. Hay autores que atribuyen en la guerra norteamericano-mexicana de 1838, creo recordar, cuando México pierde la mitad de su territorio a manos de Norteamérica, según parece, todos esos mapas estratégicos, con fines estratégicos incluso, que levantó Humboldt, se le permitió, bajo la promesa de que los mantuviera en su poder. Sin embargo, cuando llega a Washington, los entrega al gobierno, al secretario, no sé si de Estado, que fue después, posteriormente, utilizado para arrebatar estos territorios a México. Quisiera saber su opinión si esto fue así. Muchas gracias.
Gracias por hacer esta pregunta porque toca, de hecho, otro tema de especialización mía. Yo escribí un libro sobre Alexander von Humboldt y Thomas Jefferson y ahora mismo estoy haciendo otro libro sobre Jefferson. Eso, de hecho, es el tema de toda una ponencia que encantada de dar aquí. En otro momento si hubiera interés, donde puedo hablar con mucho más detalle. Ahora, si lo resumo mucho, yo diría, sí, Humboldt entregó información a los Estados Unidos, pero no fue ninguna información secreta, clandestina, como a veces se dice. Yo sí analicé exactamente la información, o sea, sé qué es lo que se entregó y también el por qué. Humboldt lo hizo porque, por el otro lado, él recibió mucha información por parte de los Estados Unidos. Y todo eso era información que él mismo también iba a publicar después. Porque hay también, y quizás es lo que también he pensado, quizás eso es un fallo que puede ser que lo hubo en la negociación de Humboldt con la corona, o sea, como qué es lo que debería hacer con la información que él consiguiera, porque claro, si Humboldt se va a América durante 5 años, todo financiado por sí mismo, o sea, en lugar de con la herencia comprarse una mansión en Prusia y vivir ahí cómodamente, él utiliza toda su herencia hasta tal punto que al final de su vida se quedó pobre y tenía que volver a Berlín aunque no quisiera. Y entonces todo eso lo invirtió en esa expedición. Entonces, claro, ahí, no se lo podría decir, pues sí, viaja, puedes tener acceso a todo, pero luego la información que generas la guardas en el cajón, ¿no? Entonces, claro, esa información Humboldt la utilizó, la circuló, pero como digo, no era nada clandestino, no era ningún documento que él sacara porque a veces se dice así. Y también, eso es muy importante, eso no fue información que de alguna manera pudiera dar a los Estados Unidos una ventaja sobre México en la guerra entre los Estados de México en el 46 y 48. Sí, eso era la versión corta, pero encantada de hablar más del tema en otro contexto. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues nada, pues muchas gracias, que ha sido maravilloso todo y gracias a vosotros por tu interés y por asistir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.